amigos, bienvenidos a Historias de Cuarentena. Hoy con un panel prestigioso desde Alemania. Vamos a tener una conversación interesante sobre todas las incidencias que han ocurrido con la pandemia del coronavirus en la República Federal de Alemania. Nos va a acompañar y le damos la bienvenida a Otto Webauer. Él es el representante del gobierno interino de Venezuela en la República Federal de Alemania. También nos acompaña George Messer Lozano, que es periodista. Él es director del movimiento de periodistas Sin Mordaza, y también una actriz y comunicadora social, Claudia Hernández. Bienvenidos todos. Vamos a conocer primero cómo se han sentido ellos durante esta cuarentena. Para los venezolanos no es muy normal estar en cuarentena, estar aislados. Nosotros somos seres sociales, extremadamente sociales, pero nos ha tocado y tenemos la responsabilidad de hacerlo. Así que le damos la bienvenida primeramente a Otto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cómo estás pasando tu cuarentena y qué estás haciendo para entretenerte 24 horas al día encerrado en una casa. Bueno, por supuesto en Nueva York, buenas tardes, por supuesto Maybor, Claudia. Hubiésemos empezado con Claudia primero, era mejor, las damas primero, pero bueno, como es una dama la moderadora, entonces me lanzaron a mí, por supuesto, George. No, estamos tú a tú hoy, estamos dos y dos, así. Okay. No, pero todos tengo entendido son periodistas, o sea que aquí hay una emboscada. Sin embargo, pero no te lo voy a decir sino con las preguntas, pero ya lo descubriste. Exacto, ¿no? Yo cuando vi el perfil de todos dije, aquí me emboscaron, pero bueno, no importa. Bueno, fíjate, por supuesto a todos los que nos ven, por supuesto mis saludos cordiales desde aquí, desde Alemania. Siempre digo, salimos de Venezuela por razones de persecución, por una tragedia, y ahora nos agarra también esta pandemia, ¿no? Yo creo que los venezolanos en los últimos años lo hemos vivido muy fuerte. Sin embargo, somos un pueblo de mucha casta, de mucha fuerza, y yo sé que vamos a salir adelante. Aquí en Alemania, por supuesto, vamos a decirlo así, los alemanes, dentro de su organización, dentro de su disciplina, ellos gradualmente empezaron a aplicar sus leyes y sus restricciones. Y mira, te puedo decir, yo tengo una semana confinado aquí en mi apartamento. No me aburro para nada porque tengo 4 hijos. La mayor tiene 18 y de ahí viene un salto. A la segunda viene con 8, el tercero viene con 5 y el último tiene 1 año. Entonces, imagínate cómo me puedo yo aburrir. O sea, quieres salir inmediatamente de ahí. yo estoy aquí todo el día hiperactivo. Se para a las 6:30 de la mañana, ya está despierto el primer lote, que son los 2 intermedios, y de ahí para adelante es todo el día. Y te voy a decir algo, la diferencia de horario aquí en Alemania me hace que siempre los trabajos son en la noche. Bueno, yo para poder trabajar es de noche porque en el día no me puedo sentar en la computadora, no puedo hacer mayor cosa porque cada 2 minutos o 3 minutos tengo a uno de los muchachos, papá tal cosa, que mi hermana me hizo esto, que el otro, o si no viene el pequeño que quiere agarrar la computadora, y eso es toda la pelea. Pero sin embargo, es interesante, por supuesto, sentirse el padre de un hogar en estos momentos tan duros que está viviendo el mundo entero, estar con ellos. O sea, yo les doy toda la protección. Yo salí de Berlín la semana pasada cuando se iban a hacer muchas restricciones, salí en la madrugada del lunes antes pasado. No he regresado por razones obvias. Pero sin embargo estar cerca de mi casa, protegiendo a mi familia en estos momentos tan difíciles, es para mí una satisfacción y un orgullo. Y te digo que no me siento a veces, y les voy a una confidencia aquí, por supuesto, para todos. Yo le digo a mi esposa
que el primer muerto del coronavirus, que no tenía coronavirus, va a ser Otto Gebauer, porque se va a suicidar por todo el día en aquel soberano estrés, que papá tal cosa, ya es esto, ya es aquello, y anda para allá, y anda para acá, pero te digo, estar al lado de la familia es una satisfacción muy grande. Y bueno, y aquí estamos en la pelea, que es lo importante. Y Claudia, ¿cómo se siente en la encerrona? Bueno, la verdad es que no ha habido tanto cambio en mi caso, ¿no? Yo suelo trabajar desde casa y por lo tanto estoy acostumbrada a estar aquí. El cambio grande ha sido que mi esposo y mi hijo están en casa también, ¿no? Mi esposo hace trabajo desde hace más de una semana y entonces tenemos que compartir la oficina. Y eso cuando tenemos llamadas también se complica un poco porque son llamadas que no tienen que ver una cosa con la otra y nos molestamos mutuamente. En el caso de mi hijo, bueno, afortunadamente las escuelas aquí se han puesto las pilas y han enviado, y lo siguen haciendo regularmente, prácticamente diariamente, el material con que los niños tienen que trabajar y hacen todas sus tareas, ¿no? Así que todos estamos ocupados, cada quien en su trinchera y en su oficio. Y bueno, pues tenemos una rutina, no hemos tenido que imponernos una rutina, sino que la rutina se ha hecho por sí sola. Mi marido comienza a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Daniel hace sus tareas desde la mañana y yo también estoy aquí desde temprano en la mañana. Hacemos nuestras pausas, por supuesto, para comer y para hacer. Estoy en vivo. El que acaba de pasar es mi marido, que viene para su trinchera. Bueno, si se quiere unir ahí, ya lo incluimos después pero no se vayan a pelear por ahora. Por lo menos no terminemos. No hemos tenido que imponernos una rutina, realmente hacemos lo que tenemos que hacer. Lo interesante fue el viernes pasado, mi hijo me dice, mamá, ¿y qué planes hay para el fin de semana? Y a mí me dio un ataque de risa, pero yo creo que por los nervios, ¿no? Daniel, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho todos estos días, ¿no? Pero después dije, oye, pero tienes toda la razón. Tenemos que diferenciar lo que es de lunes a viernes y el fin de semana. Así que les hice un plan. Limpiar la casa con mi... Bueno, George nos está preocupando ya. ¿Cómo estás pasando tu encerrona, tu cuarentena? Vemos que tienes alguna tos. Espero que no sea el virus. Sí, el día pasado mi esposa comenzó con algunos malestares, tos también. Realmente se une, como quien dice en Venezuela, la leche con la magnesia, porque por supuesto esta es una época en Alemania normal de los virus que afloran y realmente ha sido una etapa pues, donde no sabemos de qué estamos contagiados, ¿no? Yo no puedo asegurar que no tenemos coronavirus, como tampoco que sí lo tenemos. Pero por supuesto, eso es algo que solamente un test es el que no lo diría. Pero bueno, esta encerrona, esta etapa de acuartelamiento, como también se diría en Venezuela, ha sido, yo creo que no solamente una etapa de reinvención, porque por supuesto yo tengo una bebé de 4 años, recién cumplidos el domingo, y es una niña que sufre de hepatitis, pero una aguditis increíble, ¿no? Entonces, no hay momento del día en que yo pueda estar aquí en la casa, que al igual que Claudia, es donde trabajo, donde tengo la oficina, donde tengo los equipos de postproducción. Y es un poco complicado cuando ella está aquí en casa, porque normalmente yo trato de organizar mis horarios matutinos cuando ella está en la guardería, de modo que uno puede utilizar estos tiempos para poder organizarse y, bueno, hacer actividades no solamente laborales, sino de tipo personales que se requieren cuando que no hayan niños presentes. Entonces, por supuesto, al tenerla aquí en casa 24 horas del día, sobre todo por lo enérgica que es, porque bien Claudia la conoce y sabe el del personaje que le estoy hablando, pues por supuesto no es fácil. Entonces ha sido un proceso de reinvención, ¿no? De buscar maneras para lograr seguir cumpliendo los objetivos que tengo laborales, porque seguimos trabajando, por supuesto, y también tratar de cumplir con esa parte familiar. Aquí en Alemania, es bueno decirlo, no existe como tal una restricción, una prohibición de salida. Lo que sí está es limitado el hecho de las reuniones con las personas en el exterior,
no pueden haber reuniones de más de 2 personas, por supuesto las visitas están prohibidas. Y el gobierno se ha encargado muy bien de dejar claro que aquellas personas que incurran en esta falta, pues podrían pues, tener penalidades desde los 200 hasta los 25.000 euros y incluso hasta 5 años y medio de cárcel. Entonces ya, aparte que la cultura alemana ha llevado a las personas siempre a cumplir mucho las leyes y por supuesto las normas que están establecidas, pues esto lleva un poco más dado el riesgo que existe actualmente del coronavirus en la calle. Por supuesto aquí en nuestro estado, que es Nordrhein-Westfalen, es el estado que más casos ha tenido confirmados de la enfermedad. Ustedes cuando escucharon a la canciller Angela Merkel informarle a los ciudadanos el porcentaje y las expectativas que ellos consideraban iban a ser contagiados de coronavirus, ¿no sintieron algún miedo? Ella habló de porcentajes importantes, casi el 70% de la población. Para muchos fue una declaración que la consideraron alarmista, pero conociendo la cultura alemana creo que no fue así, ¿no? Se adaptaba a una serie de informaciones que supongo tenía para darle base a tal declaración. ¿Ustedes sintieron miedo, Otto? Mira, por supuesto, Maybor, uno siente miedo y más cuando eres padre, como les venía diciendo, porque ya uno, cuando tiene ese rol, no es que no se preocupe por uno mismo, sino es que piensa en el futuro de los hijos, ¿no? Yo saqué a mis hijos de Venezuela por razones de persecución y bueno, llegamos aquí y ahora estamos en esa pandemia. Escuché a la canciller, con todo respeto, por supuesto uno se preocupa. Yo sé que la canciller hablaba de la cifra de que en casos que no se pudiese controlar, de que no se cumplieran las reglas, no se cumplieran las normas, las disposiciones, y de lo que podía ocurrir. Yo realmente creo mucho en el gobierno alemán, en sus instituciones, admiro la disciplina y la organización del pueblo alemán y yo por supuesto sabía que lo que estaba era lanzando una advertencia de lo que podía ocurrir si no se cumplían las normativas por todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces este es un país por supuesto democrático, todavía no sabemos realmente lo que pasó en China, que fue donde se propició o donde se originó este virus. Realmente no sabemos exactamente a fondo los pormenores por razones lógicas de que es un régimen comunista donde no da información, pero yo sabía que la canciller con toda seriedad y con toda responsabilidad lo que estaba advirtiendo al pueblo alemán es que si no se cumplían las disposiciones y las ordenanzas podíamos llegar a esa barbaridad de contagio. Yo te digo algo, lo que decía George de Nordrhein-Westfalen, en el caso de las sanciones, se ha venido aplicando sistemáticamente disposiciones donde se ha ido limitando, donde el gobierno ha ido imponiendo su fuerza y su respeto, porque también hay que decir... Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten respeto y un gran prestigio, que cuando entonces hablan el pueblo acata todo eso y por supuesto alarma, pero yo sabía que era, o lo presiento así, que era decirles a los alemanes que si no se cumplían las disposiciones podíamos llegar a esos niveles. Pero sin embargo, fíjate, recientemente han llegado pacientes de Italia, donde inclusive Nordrhein-Westfalen, como decía George, que es uno de los estados que tiene un gran alto número de contagios, recibió de Italia pacientes con coronavirus para tratarlo, también por supuesto en Sajonia, y así está el sistema de salud en Alemania, con tanta disposición y tanta capacidad, que ellos todavía pueden aceptar pacientes de otros países y especialmente de Italia, que está padeciendo una crisis muy profunda y muy severa con este caso del coronavirus. En una, sino en 2 ocasiones, para entonces
justamente tratar de prevenir lo que va a ser, creo yo, que es inevitable. El coronavirus es, al igual que puede ser una influenza, es un virus de rápida contagio, un rápido contagio. Y por supuesto, esto lo que estamos hablando son que los números, probablemente, porque si estamos hablando de entre ayer y hoy, cuando yo revisé esta mañana habían 33.000 y algo de casos, pero a diferencia de hoy ya teníamos un caso, teníamos 3.473 casos nuevos de ayer para hoy, en los cuales creo yo que están proyectándose en base al año. Ella hablaba que el coronavirus podía extenderse en el tiempo de 1 a 2 años y afectar, como bien tú lo mencionabas al principio, a unos 50 millones de personas. Entonces, cuando eso se lleva a números, realmente a porcentajes, y se dice, bueno, el coronavirus puede tener una cantidad de 2 a 3% de Alemania todavía tiene la capacidad, pues está apoyando a los países que actualmente están colapsando en su sistema de salud porque no tomaron las previsiones. Alemania, cuando en Italia ya tenía más de una semana con el virus, por supuesto, aquí ya se estaban tomando la previsión de hacer los test a personas que probablemente no estaban enfermas. Eso quiere decir que mientras en Italia y en España, por ejemplo, se realizaban 1.000 test por semana, aquí en Alemania se realizaban 5.000. Es decir, que están siempre un paso adelante con respecto a la prevención. Y yo creo que esa es la clave por la cual entonces el número de fallecidos aquí en Alemania es mucho menor con respecto a otros países, incluso cercanos aquí en la Unión Europea. Y Claudia, cuéntame tu opinión al respecto. Mira, la verdad que la locución que hizo Angela Merkel, además de histórica, porque es la primera vez que se dirige al pueblo de esa manera en 15 años que lleva gobernando, era necesaria. Yo en ese momento que ya yo sabía de verdad de la importancia, con la importancia que debíamos haber tomado, pues todos los controles que nos estaban sugiriendo en ese momento, dije, uy, la cosa va en serio. Y digo que es necesaria porque, como saben, Alemania es un estado federado y cada Bundesland, que es cada estado, tiene una cierta autonomía. Y por lo tanto, en cada estado ponía sus controles. Entonces había una cosa en Baviera, otra cosa aquí en Nordrhein-Westfalen, otra cosa en Berlín, entonces había mucha información y no había una información unificada. El que Angela Merkel haya hablado, por supuesto, prendió las alarmas y la gente dijo, uy, esto va en serio y hay que ponerse de verdad a escuchar y poner atención a lo que nos dicen por lo menos nuestras autoridades, que evidentemente siguen siendo regionales de cada estado. Pero bueno, a partir de ese momento, pues apretaron un poco los controles y eso realmente se ha respetado. El pueblo alemán es muy respetuoso con sus controles y sus leyes. Y por otra parte, hay una cuestión cultural también. Ahora que yo estaba diciendo que el número de infectados es menor, o número de muertos, porque no, de contagiados, pues tenemos mucho, pero el número de muertos ha sido menor que en otros países de Europa, ¿no? Es verdad, los contagiados aquí en Alemania, la mayoría son gente joven. Y pues por lo tanto, con tanto test que se puede hacer aquí, se puede saber ese número más o menos con una cierta, digamos, se puede creer que es verdad este número de infectados. En otros países no, porque hay muchísima gente que no la pueden testear, sin embargo hay gente joven. O sea, no quiere decir que únicamente haya gente joven infectada aquí en Alemania, sino que en Alemania se sabe que están contaminados y por lo tanto tenemos ese enorme número. Pero aparte de eso, hay una diferencia también cultural aquí en Alemania, empezando con que los adultos mayores no viven con las familias, digamos, con sus hijos y nietos. Los adultos mayores viven aparte. Y entonces eso pues hace que evidentemente el contagio no se transmita a los abuelitos de una manera tan rápida como, por ejemplo, en España o Italia. Y por otra parte, los alemanes son diferentes en su trato, en su día a día social, ¿no? Los alemanes son muy poco besucones. Y eso, ellos marcan una distancia normalmente de 1 metro para hablar con otra persona. Los países del sur pues hablan mucho más cerca, ¿no? Y esto lógicamente también motiva el contagio. Pero sí, bueno, aquí estamos tratando de
cumplir con las reglas que nos han impuesto y de verdad, al menos aquí en Nordrhein-Westfalen, en mi ciudad, que es Colonia, yo puedo decir que es cierto, yo salgo todos los días o bien a caminar o a hacer compras y la gente va en solitario. Hay mucha gente que va a hacer deporte, que va en bicicleta, otros que van a hacer sus compras, pero lo han respetado y creo que esto nos va a traer un buen resultado. Hay un factor importante y que es preocupante y es el tema de los venezolanos en Alemania. Conozco varios amigos que están en los refugios, que están en el proceso de solicitud de asilo, que afortunadamente un país del primer mundo pues ofrece también una serie de beneficios, entre los cuales está justamente el tema de la salud. ¿Cómo está, Otto, el número de venezolanos? ¿Has tenido comunicación? ¿Hay alguna organización que se comunica con ellos, que les brinda atención o simplemente les dice aquí estamos para ayudarlos? Sé que muchos se han querido comunicar con la embajada de Venezuela y han tenido prácticamente muy pocas respuestas o no han tenido respuesta. Mira, sí, es un tema, el caso de la embajada, primero hay que empezar que por designación de la Asamblea Nacional, yo soy el embajador en Alemania. Sin embargo, por supuesto, producto de lo que son de las leyes de la Unión Europea, al existir países como el caso de Italia que no reconocen al presidente Guaidó, entonces por supuesto tiene que haber una decisión unánime de que todos reconozcan al presidente Guaidó para que a nosotros nos den el visto bueno como embajadores. Por supuesto, yo aquí en Alemania estoy como el representante del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Empezamos un trabajo el año pasado, por supuesto dentro de lo que son las leyes alemanas, y antes de entrar a la pregunta que me hiciste, le estoy aclarando esto para que muchos lo sepan. Grupos de extrema, en el caso de la izquierda, interpusieron una querella en el caso de que yo estaba usurpando funciones porque yo no era el embajador. Y entonces, por supuesto, el gobierno federal, eso fue en el Parlamento, entonces tuvimos una conversación y hay muchas limitaciones en cuanto a eso. Por supuesto, vamos también al tema de presupuesto. Somos personas que trabajamos sin presupuesto todavía. Eso hace mayor la limitación. Y entonces cuando tú tienes a una cantidad de venezolanos, aquí en Alemania, el gobierno federal lo maneja por razones de respeto. No voy a dar números por razones por lo que nosotros estamos haciendo con el gobierno federal alemán, que es un gobierno no solamente serio, sino muy discreto. Entonces, por supuesto, nosotros nos acogemos a su discreción y entonces estamos trabajando con ellos. Sin embargo, el gobierno federal alemán a todos estos venezolanos que han solicitado refugio, los tiene en sitios probablemente o inicialmente son sitios donde están con sus familias o donde están con personas, aquellos que están solos, que a lo mejor no tienen la privacidad, pero después de un tiempo prudencial de unos 3 meses salen de ese sitio, entonces son reubicados. El gobierno federal les garantiza a ellos no solamente su alimentación, sino su tratamiento médico, ¿no? Y eso hay que decirlo. Yo pienso y creo y estimo que cuando uno ve lo que ocurre en América Latina, y se lo voy a decir con toda propiedad, yo fui en el año 2003, estuve como refugiado en el Perú, y cuando uno ve lo que sucede en América Latina con todos esos millones de venezolanos que están allá, y por supuesto la poca capacidad que tienen esos gobiernos para darle los servicios óptimos y garantizarles su estadía como ciudadanos de primera,
y entonces llega a Alemania y se da cuenta uno cómo el gobierno alemán trata a toda esa cantidad de personas que vienen para acá, por supuesto, incluyendo a los venezolanos, porque también tenemos que decir, Alemania es un país que recibe aproximadamente por el orden de los 20.000 personas mensuales solicitando refugio. Hay que verle la cara a esa cantidad de solicitudes y entonces, por supuesto, que cuando yo me siento con representantes del gobierno alemán, por lo menos tengo la garantía de que les están dando un trato, probablemente no sea el que nosotros esperamos, pero es un trato digno, es un trato justo y que esos venezolanos tienen garantizado sus servicios médicos y su alimentación y por supuesto después una posterior reubicación, uno siente cierta tranquilidad. Por supuesto, no es, vamos a decirlo así, motivo para que entonces yo me quede tranquilo y me quede callado. Ahí, por supuesto, dentro de los tratos cordiales, respetuosos y diplomáticos con el gobierno alemán, siempre hay algunas solicitudes, por decirlo que nos reclamos, donde hay algunos excesos muchas veces, porque también tenemos que decir que hay excesos de algunos funcionarios, de algunas personas, y entonces por supuesto eso se reclama, y lo satisfactorio de esto es que siempre hay una respuesta y siempre hay una investigación, y aquí se llega al final de todo. El gobierno alemán no es un gobierno de micrófonos, no es un gobierno de estarse presentando públicamente, a estar diciendo probablemente cifras de lo que ocurre, pero sí les puedo decir a todos que ellos investigan y que hasta ahora hemos tenido respuesta, que eso es lo importante dentro de todas las limitaciones que tenemos como representación, por decirlo así, voy a decir representación del presidente Guaidó y no diplomática, precisamente para que el gobierno federal no se vea acosado por estos grupos extremistas que las veces que salgo públicamente, entonces por supuesto lo atacan y lo acosan en decirle que yo estoy usurpando funciones, porque inclusive hasta una denuncia por usurpación de funciones querían interponer ante un tribunal en contra de mi persona. Pero ¿se puede hacer alguna aproximación de cuántos venezolanos más o menos hay en estos momentos en Alemania? Bueno, te puedo decir que son bastantes. ¿Por qué? Fíjate, no solamente los venezolanos que están en los refugios, también tenemos que hablar de los venezolanos que vinieron por condiciones normales, precisamente en condición de trabajo o por razones de estudio. También tenemos que hablar de aquellos venezolanos que están aquí porque son descendientes de alemanes que no entran dentro de los registros, pero sí es un número que sobrepasa, o mejor dicho, no quisiera aproximarlo, porque exactamente con toda esta diversidad de migración de venezolanos hacia este país, probablemente o me exceda o me quede corto, y entonces tú sabes que es odioso cuando uno, y perdóname, Maybor, cuando uno en estas posiciones tiende tal vez a no ser exacto, entonces por supuesto vienen muchas críticas, y yo sí le quiero decir que se trabaja en función de eso, y por supuesto estamos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo y de todos aquellos venezolanos que están aquí, que manifiestan que tienen algún problema. En la medida de las posibilidades tratamos de dar algún tipo de respuesta, que es lo importante. George, ¿tienes alguna pregunta para Otto? Creo que tú has venido trabajando el tema de los venezolanos, has estado en contacto con muchos de ellos. No sé si tienes alguna aproximación en relación a la comunidad. Yo tengo muchos amigos en Alemania, eso te digo que andan por ahí todos regados, y sé que son mucho más que en algunos otros países que uno no pensaba que los venezolanos podían tomar como próximo destino luego de ser obligado a salir de Venezuela, ¿no? Muchas veces sin quererlo, ¿no? Sí, bueno, la cuestión es que, por ejemplo, nosotros aquí en Alemania, al igual que en otros países, el ritmo de vida muchas veces no te permite tener el contacto que uno quisiera, ¿no? Por supuesto, yo
que he venido trabajando con varios medios venezolanos aquí, que me he dado a conocer un poco en ese aspecto. Hay mucha gente que, con el que he logrado tener contacto a través de redes sociales porque saben quién es uno. Sin embargo, a veces el día a día, o sea, cada quien tiene sus actividades, cada persona está abocada no solamente al trabajo, que aquí toma una gran parte del tiempo, sino que la familia también lo requiere. Entonces, hay una costumbre alemana, incluso que no permite como que estar muy pendiente de los venezolanos, incluso aquí, porque el venezolano que normalmente, como bien lo decía Otto, bien sea porque viene por descendencia, bien sea por cuestiones laborales, por supuesto, se acopla al sistema alemán. Muchos de ellos son casados incluso con alemanes o con alemanas y empiezan a adoptar un poco la cultura de acá. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjate que la cultura alemana dice que la gente tiene que pedir una cita para poder reunirse. No es que no existe tan abiertamente la espontaneidad. Aquí tú tienes que llamar con mucha antelación para poder decir, mira, quiero visitarte, vamos a reunirnos. O sea, entonces, en ese aspecto se pierde un poco el venezolanismo que nos caracteriza a nosotros como venezolanos. Entonces, esta cultura es bien fuerte porque puedo decirlo ya con propiedad después de 5 años viviendo acá, que en verdad que me impresiona todavía el día de hoy cuando yo llamo a un amigo venezolano, le digo, mira, vamos a vernos, ¿cuándo tienes tiempo? Me dice, oye, verifica en tu agenda qué va a hacer dentro de mes y medio. Le digo, mira, no sé yo personalmente qué voy a hacer el fin de semana. Me voy a preguntar a mí qué voy a hacer yo dentro de mes y medio. Entonces, por supuesto, eso es difícil, es complicado. Entonces, yo sé, y porque pertenezco a varios grupos de venezolanos aquí en Alemania, dentro de Facebook, que, mira, dependiendo de las regiones, hay 5.000 por un lado, hay 6.000 por otro. En línea general, porque hay uno que es directamente venezolano solamente en Alemania, que supera las 6.000 personas. Pero ahora, decirte también una cifra ya de cuántos son, porque estos son nada más los que están inscritos en esta página. Habría que sumar los que no están inscritos allí, más los que han llegado recientemente, más los que, como lo dice Otto también, están en estos refugios de asilos políticos. Entonces, es difícil decirlo, la verdad. Claudia, ¿y cómo tú estás viendo el problema de la pandemia del coronavirus más la pandemia del régimen en Venezuela? O sea, nosotros tenemos un país que tiene crisis de toda naturaleza y una ausencia de un sistema hospitalario que pueda garantizarle a los ciudadanos el servicio y la atención frente a cualquier enfermedad, no importa cuál sea, pero si estamos hablando de una pandemia, pues obviamente las preocupaciones son más altas. Es el mismo miedo que tenemos todos los que estamos aquí, por lo menos en este pequeño grupo, ¿no? En estos días, mucha gente me ha preguntado, digamos, la gente con la que tengo contacto telefónico, porque no he podido ver a mucha gente en esta semana, pero la gente con la que he tenido contacto telefónico, con mis colegas y, bueno, algunos amigos bastante cercanos, me han preguntado por la situación de Venezuela. Y es que hace poco también aquí, creo que hace 2 o 3 días, pasaron un programa de televisión en Alemania en donde se refería a lo que podría ocurrir en Venezuela, porque se sabe que es un país en donde el sistema de salud pues, está en las peores condiciones. Y es una preocupación no solamente mía, también como te digo, de mis amigos que están aquí, de mis amigos alemanes, de amigos también latinoamericanos, españoles, que me han llamado para saber si de verdad las cifras que vemos de los contagiados en Venezuela son reales y realmente no ha habido muertos hasta ahora. Y bueno, por lo menos oficialmente no se ve ningún muerto, pero esto puede cambiar. La preocupación es enorme. Yo no sé qué van a hacer, verdaderamente, no lo sé. Otto, ¿tú crees, porque hay muchos analistas que han dicho que el coronavirus puede ser un elemento controlador del régimen, pero que también le permita afianzarse en el poder? Porque hace 2 meses estábamos todos desde afuera esperanzados de que podría haber eventualmente una transición, y hoy en día se observa que hay un mayor control del régimen, ellos están pendientes de todo, la población está confinada en sus hogares con temor
a enfermarse, porque el hecho de enfermarse significa entrar en el problema hospitalario y en el problema de la necesidad de medicamentos, y ya de por sí el grueso de la población no tiene acceso ni a medicina ni a comida porque no tiene dinero, porque hay una enorme hiperinflación. Entonces, ¿tú ves que haya como un afianzamiento del régimen a raíz de toda esta crisis que está siendo utilizada como tal? ¿O tú crees que puede generar alguna posibilidad para una transición real? Mira, no es fácil. Fíjate, el gran problema de nosotros en Venezuela es que tenemos una dictadura perfecta. Y tenemos una dictadura perfecta porque lamentablemente las dictaduras que fueron militares del siglo pasado en América Latina eran nacionalistas y eran grupos que cuando entonces llegaba el momento en que el pueblo se levantaba, desistían y se marchaban del poder. Esta dictadura no, esta dictadura es comunista, anclada por dos grandes potencias, por supuesto que la protegen por razones de intereses, como es el caso del petróleo. Y lo más perverso de esto, y te voy a decir, voy a meter a Cuba aquí porque Cuba es el que prestó el manual de cómo someter a un pueblo, y en eso los Castro fueron especialistas en mantenerse en el poder. Pero ahora entran dos factores que están actuando muy fuertemente, que es el terrorismo internacional y el narcotráfico internacional. Eso hace que el panorama sea muy complicado en Venezuela. Si nosotros vemos recientemente con la caída de los precios del petróleo, probablemente podemos ver cierta debilidad en uno de los grandes socios de Venezuela, que es Rusia, ¿no? Eso, por supuesto, eso puede quebrar el apoyo desde algún punto de vista. Y ahora con este tema del coronavirus, entonces vemos que el otro socio está severamente afectado porque entonces lo están acusando de ser los responsables de una pandemia mundial. Eso pudiese, por un lado, ayudarnos a nosotros porque se presenta cierta debilidad, entre comillas. Sin embargo, tenemos ahora los otros dos grupos que no han actuado, que están muy bajo perfil, que son los que están operando activamente en Venezuela, que hablamos del terrorismo, como el caso del Hezbollah, hablamos de los grupos subversivos colombianos, como el caso de la FARC y el ELN, que están en Venezuela, ¿no? Y también entonces hablamos del narcotráfico. Eso hace, vamos entonces, los colectivos, y todos estos grupos armados también que el régimen por años los armó. Entonces eso hace que aún el régimen tenga cierta fortaleza para controlar al pueblo. Yo pienso que nosotros los venezolanos tenemos que en todo momento mantener la unidad. Todos aquellos que estamos en contra de esta tragedia, en contra de estos 21 años que van para 22 años de destrucción de un país, porque hay que verle la cara, la forma como se destruyó a Venezuela. Yo salí en el 2018 de Venezuela porque nuevamente me estaban persiguiendo y me iban a meter preso después de haber cumplido 12 años y medio de cárcel por razones políticas. Entonces hay que ver la forma como esta gente destruyó a nuestro país. Y entonces nosotros los venezolanos, yo pienso que nosotros tenemos que mantenernos unidos, tenemos que buscar la ayuda internacional, porque no va a ser fácil el proceso de negociación, y no es fácil, hasta ahora lo estamos viendo. Yo sé que hay muchos que albergan una posible invasión, resuélveme mi problema. Yo le digo a las personas, bueno, pero ¿qué padre va a mandar a sus hijos a casa del vecino a resolverle los problemas? Hay que verlo desde ese punto de vista por ser algo así cotidiano. Entonces nosotros tenemos que hacer una alianza muy fuerte. Yo le digo muchas veces a las personas, bueno, pero ¿qué aspiras tú si no salimos de la dictadura en Venezuela?
A mí me quitaron, después de 51 años, me quitaron todo lo que yo había trabajado, inclusive perdí hasta mi oficio, mi profesión en Venezuela. Y yo y todavía aquí en Alemania lo que lucho es por salir de lo que está en Venezuela. Y eso se sale con unidad, no pensando en qué me va a tocar a mí después que salgamos de esto. O que como yo no estoy dentro de las supuestas esferas que están dirigiendo este proceso de posible cambio, entonces yo lo que hago es entorpecer. Y yo creo que ahí es donde empieza uno de nuestros grandes males. Mira, Maybor, yo creo que aquí hay una lección país para todos los venezolanos. Los venezolanos tenemos que mantenernos unidos. Tenemos que luchar contra un gran mal que tenemos, que es que cuando nos emocionamos, entonces nos volcamos a apoyar, pero cuando entonces el régimen ha aplicado todo su conocimiento de ese manual cubano, que ha diluido esas emociones, entonces nos desmoralizamos y corremos a nuestras casas y no volvemos a apoyar más nada. Y entonces entramos en una desesperanza. Ese creo que ha sido un gran mal. Y entonces, por supuesto, con este otro de esa falta de unión y de desinterés, porque te voy a decir algo, yo llevo prácticamente 13 meses en este cargo. A mí son contadas las personas que en algún momento me han hecho algún tipo de ayuda, y ayuda no es con dinero que yo pueda pasar un año sin trabajar, sino es que me han pagado un pasaje de tren, me han hospedado en su casa, y te lo puedo decir, mira, a ver si 5, con la palma de las manos. ¿Esos 5 quiénes fueron? O sea, gente, empresarios. No, nada, ningún tipo de empresario. Venezolanos que están aquí trabajando, que de su bolsillo sacan, y entonces yo necesito ir de una ciudad a otra y me dicen toma auto y me pagan el pasaje de tren. Ningún empresario, venezolano. Bueno, es muy bueno que lo aclares, porque justamente una de las grandes dudas que hay es que los criminales que están del lado del régimen, que se enriquecieron con el régimen, ahora tratan de pescar en río revuelto, tocando personas que vayan hacia la transición, que estén participando de alguna manera en la transición para meterse y que se le perdonen todos sus pecados, ¿no? Y que le dejen su dinero en sus cuentas en los bancos offshore, y que les permitan disfrutar de libertad y de impunidad. Entonces ese es un aspecto importantísimo. Yo que me dedico a la investigación del crimen organizado transnacional, me doy cuenta cómo funcionan cada una de esas redes criminales, y lamentablemente están muy activas, viendo las posibilidades que en el caso de que el régimen caiga, ahí podemos conseguir un espacio. Así que me alegra de que esos 5 venezolanos sean 5 venezolanos y que no tengan ninguna vinculación con las redes criminales que andan desatadas buscando a ver en qué espacios se meten para la transición. Vamos a darle la palabra a George, porque yo sé que él tiene muchas cosas que decir al respecto. Bueno, pero ¿desde qué punto de vista? Porque, por supuesto, Otto hizo un resumen muy bueno, pero bueno, yo creo que hay que llenarse de paciencia. Por supuesto, el camino que se había marcado inicialmente, pues ha sido modificado en diversas oportunidades por, vamos a decirlo así, por algunos aspectos que están fuera de nuestro dominio, ¿ok? En este caso, por supuesto, a Venezuela ha llegado este virus también, que por supuesto, no solamente de alguna manera, como bien lo comentabas tú, puede beneficiar, como dicen algunos, al régimen, y puede tal vez apaciguar un poco ese movimiento que venía haciendo la oposición de Venezuela. Pero yo creo que las personas actualmente en Venezuela no han caído en cuenta todavía del riesgo que tiene realmente este virus, porque lo vemos en diferentes medios de comunicación, en videos que pasan por las redes sociales. Las personas todavía ya están saliendo sin guantes, están saliendo sin tapabocas, están saliendo a hacer mercado como si fuera realmente en aglomeraciones, y no se están tomando en cuenta realmente lo rápido que se está transmitiendo el virus, y por supuesto no solamente el impacto que puede tener social, porque ya conocemos de primera mano
cómo está nuestro sistema de salud en Venezuela, cómo están actualmente funcionando y la poca capacidad médica que existe. Entonces, por supuesto, si a esto aunado tenemos que sumarle todos los contras que vamos a tener a nivel económico, pues por supuesto, Venezuela, yo creo que es uno de los países, por nombrar nuestros países latinoamericanos, pero por supuesto en el resto del mundo, que hay pobreza, que hay por supuesto corrupción. En México estamos viendo ejemplos de lo mal que están administrando el virus. Lo mismo está pasando con otros países. Entonces, por supuesto, esa falta, creo yo, que de sincronización, como lo ha hecho Angela Merkel, de decir, vamos a poner orden acá. Sabemos que esto es un Estado federado, pero hay que ir bajo una misma línea. Pues yo creo que eso tiene que hacer también Latinoamérica. Porque si no, yo creo que van a ser muchos países los que van a descontrolar su economía, descontrolar lo que es el poder que van a tener de poder curar a las personas y poder atenderlas adecuadamente. Y van a llegar a una situación muy similar a la que se está viviendo actualmente en España y en Italia, que lamentablemente por no haber tomado las medidas tempranas que se tuvieron que haber tomado, como se hizo por ejemplo aquí en Alemania, que a pesar de que ya superamos los 37.000 casos, pues por supuesto tenemos, como ya lo mencionamos en un principio, una de las tasas más bajas de letalidad. Entonces, en ese aspecto yo creo que, por supuesto, Venezuela no escapa de males. Yo creo que también el régimen, lo escribí una vez en un artículo, ellos son una especie de bacterias, de virus que ellos viven dentro de un organismo vivo, le sustraen lo que son sus vitaminas, sus proteínas para poder subsistir y por supuesto va a llegar un momento en que van a acabar con ese huésped y es lo que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros, si sumamos los problemas que tenemos hoy de producción de petróleo, que hemos llegado a los niveles más bajos, con el tema también de la OPEP, por supuesto vamos a tener mayores problemas, ya que no solamente no estamos produciendo la gasolina, sino que la estamos importando. Actualmente hay un bloqueo, entonces hay muchas hipótesis y teorías que actualmente el régimen ha agarrado justamente el virus para decir, oye, vamos a hacer cuarentena, nadie sale, está prohibición de movilidad en Venezuela, pero también son paños calientes para tapar una realidad que está sucediendo con respecto a la crisis que existe interna con respecto a los hidrocarburos y por supuesto también adicionalmente a los problemas que pueden surgir de salud con este virus. Bueno, nos estamos acercando ya al final de esta emisión, pero no nos podemos ir sin antes conocer cuáles son esos consejos, esas recomendaciones que ustedes le pueden dar no solamente a sus amigos allá en Alemania, sino también a los venezolanos y al mundo, porque la pandemia del coronavirus nos afecta a todos por igual. Y también recomendación para aprovechar el tiempo que vamos a tener dentro de casa. Hay mucha gente que ha recomendado películas, libros, series de televisión o alguna otra cosa. Así que, Claudia, ¿qué les recomiendas a la gente y tus palabras finales? Bueno, en primer lugar, por supuesto que se cuiden muchísimo, que realmente se queden en casa y que sobre todo cuiden a los abuelitos, ¿no? Que son los que realmente están en más peligro. Por favor, que no se crean los superhéroes y yo no tengo nada, porque podemos ser portadores del virus sin tener síntomas y ese es el gran peligro, ¿no? Entonces, a cuidarse, a permanecer en casa, a dejar que la gente joven haga las compras y se encargue de salir a la calle, de ir a la farmacia, de solucionar los problemas fuera. Muchísima paciencia. Yo sé que también en Venezuela pues el tema de la internet es difícil porque pues, no es muy estable, pero aquellos que tengan la posibilidad de tenerlo, mire, en este momento hay toneladas de cosas que se pueden ver en YouTube, hay canales abiertos de todas, por ejemplo, a la gente que le gusta la música, de música clásica, de ópera, hay musicals también que se pueden tener en las páginas, en los portales de ciertos teatros en el mundo. Así que hay que aprovechar todo eso, pero también hay que aprovechar estar en familia, disfrutarse el uno al otro, ¿no? Es una maravilla también que en el día a día, como nos llevamos, pues estamos viviendo más o menos solos, nos vemos muy pocas veces, a muy pocas horas al día. Y esto nos permite un trato más íntimo con nuestra familia.
También de hacer muchas llamadas. Yo también he llamado a amigos a los que tenía tiempo que no llamaba, a mis tíos también en Venezuela y a algunos que están ya fuera de Venezuela. Así que yo creo que es el momento de pensártelo un poco más, de tomar una pausita y llenarse de cosas positivas, pero eso sí, sin descuidarse y sin pensar que a uno no le va a pasar nada. No, porque a uno sí le puede pasar algo, y si no a uno, a tu papá, a tu mamá, a tu abuelita, ¿no? Así que, bueno, esa es mi recomendación. Otto. Bueno, me están viendo porque yo perdí la imagen de ustedes aquí en la computadora. Sí te veo, yo te veo. Ah, me ven. Bueno, gracias a Dios. Fíjense, bueno, después de lo que dijo Claudia, por supuesto, aquí a los venezolanos específicamente que estamos fuera, por supuesto, hay que extremar las medidas. No es fácil, lamentablemente nos ha tocado todo muy difícil y es súper complicado. Aquellos venezolanos que toman decisiones, que tienen la capacidad de aglutinar a algún poder, si se puede llamar así. Solamente quiero recordarles y que son padres de familia, que la cruz que uno carga en la vida, se la transfiere al final a sus hijos, ¿no? Y que esa cruz va a ser pesada, producto de todos los errores que se cometan, o va a ser liviana de acuerdo a los aciertos, ¿no? Yo particularmente lucho mucho porque a mis hijos yo no les dejo una cruz muy pesada. Entonces yo quiero que mediten sobre eso. Y por supuesto a nuestros coterráneos, a nuestros compañeros venezolanos que están allá luchando, que están padeciendo esa barbaridad. Yo jamás pensé que yo iba a llegar a esta edad, después de haber sido militar, iba a tener que salir corriendo de Venezuela porque ya no me quedaba otro camino porque me iban a matar, que esto me iba a ocurrir. Yo quiero decirles, hay que mantenerse unidos. Yo entiendo todo lo que está sucediendo. Yo sé que no hay comida, sabemos que no hay agua, sabemos todas las deficiencias y necesidades que tienen. Y les voy a decir algo, por lo menos en mí, y sé que muchos otros y muchos miles de venezolanos estamos luchando por buscarle una pronta solución a esa gran tragedia que se llama Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Otto. George. Bueno, yo creo que para no repetir lo que ya han dicho los otros panelistas, a los cuales, por supuesto, suscribo perfectamente sus palabras, yo creo que no solamente para los venezolanos, sino creo que voy a hacer una reflexión global para todas las personas. Yo creo que es momento de reflexionar un poco, ¿no? O sea, ¿por qué llegamos a esta situación? ¿Qué fue lo que nos condujo a tener que vivir esta experiencia en este momento de nuestras vidas? El planeta está hablando también de una manera que muchos no escuchan. Y yo creo que es el momento de ver los cambios que esta cuarentena global ha llevado a nivel de contaminación. Vemos cómo han bajado los niveles justamente en China, también en los canales de Venecia. Vemos cómo la naturaleza ha nuevamente ocupado ese espacio que ya había perdido. Entonces, así como la naturaleza está hablando por sí sola con respecto a nuestra situación humana, nosotros, y como lo mencionaba Claudia, es un momento también de hacer retrospectiva familiar para entonces llevar ese pensamiento, esa reflexión hacia qué estamos haciendo con nuestras familias. Le estamos dando el tiempo correcto. O sea, hay muchas familias disfuncionales y este es el momento adecuado entonces para buscar las soluciones, para buscar humanizarnos un poco más con nuestros vecinos. O sea, actualmente, obviamente, no podemos tener contacto con ellos, pero sabemos que podemos tenderle la mano, somos humanos, somos personas igual y que cualquier país. Entonces, en ese sentido, yo creo que el llamado es a la reflexión, a buscar internamente qué es lo que hemos hecho mal, para no volver a cometer los errores, no solamente
desde el punto de vista social, político, económico, sino a nivel justamente ecológico, que creo yo que actualmente es el tema que debería ser también puesto sobre la palestra. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, Otto, muchísimas gracias, Claudia, por todos sus comentarios, sus inteligentes recomendaciones. Llegamos al final de esta edición, los invitamos a las 5:30 hora este de los Estados Unidos a un debate interesante entre el experto en inteligencia, seguridad nacional y contrainteligencia, Joseph Humairet, y el periodista de investigación Casto Cando. Vamos a conversar los tres sobre contrainteligencia y sobre la propaganda y contrapropaganda. Son elementos importantísimos para entender qué es lo que está ocurriendo en el mundo geopolítico de hoy en día, así que los invito para que estén pendientes a las 5:30. También estaremos hoy a las 9 de la noche en un concierto fabuloso que nos va a brindar Jorge Glenn, este artista maravilloso que ha recibido el aplauso de todo el mundo, premios, y que de verdad es un orgullo para Venezuela, en conjunto con Willy Arteaga, que nos va a deleitar con su violín, y también desde Los Ángeles nos va a contar cuáles han sido sus historias de cuarentena. Así que los invitamos, y en breve, antes de irnos, queremos pedirles que por favor se suscriban a nuestro canal para que reciban toda la información y todas las alertas sobre los programas, así como también por favor dejar el like si les gustó, y si no, algún comentario o alguna sugerencia. Muchísimas gracias y nos vemos.